Y como siempre, vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar gracias por la bendición de ser llamados tus hijos. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que te hemos ofendido en nuestros pensamientos, palabras y obras, pero gracias por darnos a Cristo Jesús, quien vino a este mundo a llevar esa vida perfecta, ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, y con su resurrección nos dio la verdadera paz. Ponemos en tus manos, Padre Santo, nuestro estudio que vamos a iniciar esta noche, y te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, que sigamos creciendo en la fe y estemos fortalecidos en la gracia. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy Amén. bien, antes de empezar, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recuerden que el Seminario Cristo está aquí ayudándoles a crecer y a poder ver un poco más de lo que ustedes y yo hemos aprendido por toda nuestro caminar en Academia Cristo. Aquí les voy a cortamente a mostrar el currículo que estamos llevando dentro del Seminario Cristo para que ustedes, como siempre, tengan la idea de qué es lo que hacemos, dónde vamos a ir, hacia cuál punto vamos. Y este programa lo llamamos el Ministerio del Evangelio. Y lo llamamos el ministerio porque ustedes saben que la Biblia nos enseña y nos habla de que hay muchos ministerios dentro de la iglesia. Y todos esos ministerios necesitan ser entrenados, necesitamos tener la motivación para el entrenamiento, para llegar a otros y nada más que el evangelio. Dentro de este currículo, nosotros tenemos unas áreas y unas áreas que es muy importante por la cual ustedes ya han pasado algunos cursos, es lo que llamamos fundamentos. Entonces tiene este nombre porque es donde nosotros queremos establecer cosas importantes que a ustedes les va a servir para el ministerio. Estudiando el catecismo, y recuerden que es el Catecismo Menor de Martín Lutero. Eh, Cuando estamos viendo el catecismo, recuerden que hay 5 doctrinas que necesitamos aprender y memorizar, porque esas doctrinas son importantes para nuestras clases, para los sermones o aún para ayudar a las personas cuando tienen preguntas. Entonces, esas 5 doctrinas son los mandamientos, las confesiones, se usa el credo apostólico, tenemos la oración, tenemos los sacramentos y el oficio de las llaves. Toda la doctrina cristiana y sobre todo como luteranos confesionales gira alrededor de esas 5 doctrinas, que es muy importante que las podamos entender. Y dentro de los mandamientos encontramos, por ejemplo, la ley y el evangelio. Pero también cuando estamos estudiando el credo, encontramos la ley y el evangelio. En la oración encontramos también ley y evangelio como en cada una de las doctrinas. Tenemos otro curso que el curso se llama lo que estamos hablando, la ley del Evangelio, que lo enseña pues nuestro hermano Joel Sutton. Y hay un libro hay unas tesis de un profesor luterano llamado Walter y ayuda mucho ese libro a poder ver esas 23 tesis, haciendo esa diferencia de la ley del Evangelio, que ustedes saben que la ley del Evangelio es la herramienta que usamos todos nosotros para estudiar la Biblia, meditarla, enseñarla, y es el fundamento para poder entender lo que la Biblia nos enseña. La hermenéutica, cómo vamos a interpretar la Biblia, y se nos enseña las claves de esto, cómo vamos a interpretar un versículo dentro del contexto, conocer quién es el escritor, por qué escribió, cuál era el problema, y eso nos ayuda mucho a poder tener herramientas para poder dejar que la Biblia se interprete a sí misma. La Isagogé del Antiguo Testamento, Isagogé significa introducción. ¿Y por qué está solamente el Antiguo Testamento? Porque en Academia Cristo se enseña mucho del Nuevo Testamento.
y poco del Antiguo Testamento. Entonces, con este curso queremos ser un complemento de lo que hace falta para que puedan checar en Academia Cristo. Se ve cada libro del Antiguo Testamento, pero centrado en Cristo, cómo encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento. Y hay un curso de la homilética que, pues ustedes saben que ya hay un nuevo curso en Academia Cristo en el nivel discipulado sobre sermones y se llama el sermón pequeño, pero este curso de homilética va un poco más allá del sermón sencillo, aunque tiene las mismas bases, pero hay una oportunidad de poder practicar mucho y es un curso pues que también ofrecemos. Esta es el área de fundamentos. Luego, si ustedes desean estudiar, está el área de la teología y continuar con los estudios. Y aquí es donde estamos ubicados, en la dogmática, que es la clase que vamos a ver. Aunque pueda estar la dogmática muy relacionada con la clase de doctrina del catecismo, el catecismo es muy básico, la dogmática vamos a profundizar un poco más. Y también tenemos dentro de la teología, historia y confesiones. Y estamos enfocados, cuando hablamos de la historia y confesiones, también se habla mucho de algunas doctrinas bíblicas. Otra área que ya algunos de ustedes pasaron, esta área que es la consejería. Y esta área de consejería estudiamos la carta a los Corintios y hablando del ministerio de la iglesia, ¿cierto? Y es un curso que nos ayuda mucho a entender los grupos sembradores, lo que pasa con los hermanos y se nos da consejos de cómo usar la palabra en determinadas situaciones. Luego tenemos el área de la capacitación, donde se va a hablar mucho de la teología pastoral. En esa teología pastoral se ven los principios bíblicos que se necesita tener para el ministerio público y también hay un curso de la educación cristiana que ese curso nos enseña a preparar una clase, planear una clase, hay métodos de investigación, también se enseña allí cómo hay manera de enseñar a diferentes niveles, es decir, a niños, a jóvenes, adultos, y este estudio pues también es muy valioso para nuestro crecimiento espiritual. Ustedes ven Evangelismo y Adoremos 3 en amarillo, es por la nueva reestructuración que tuvo Academia Cristo con el nivel sembrador y el nivel discipulado. Y entonces no queremos repetir cursos que se han dado allá en Academia Cristo, que se han hecho esos cursos muy bien y los tenemos acá para, para profundizar un poco más, pero por ahora no vamos a ofrecer esos cursos, puesto que en el nivel sembrador se está ofreciendo. Y tal vez algunos de ustedes han estado eh, yendo por algunos cursos del nivel sembrador, que eso está muy bien. Y el último área es idiomas, para estudiar el hebreo y el griego y poder hacer exégesis. ¿Qué significa la palabra exégesis? Es extraer. Entonces, se toma los idiomas originales para poder hacer pues un buen estudio de la palabra, se aprende allí gramática griega y hebrea para poder hacer esto. Ahora, Pastor Julio ha pasado algunos con algunos hermanos. Entonces, este es el panorama. Quería mostrárselos para que sepan dónde están ustedes, dónde vamos. Tenemos pues un orden con los cursos y es una bendición que estén acá. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de la información que acabé de compartir? Muy bien. Ahora vamos de lleno a, a nuestra clase de esta noche. Vamos a empezar a hablar de la dogmática y sobre todo mirando cómo vamos a aprender y estudiar la teología sistemática, que es muy importante. Si ustedes en algún momento tienen alguna pregunta de algún tema o de lo que acabamos de mencionar, pues no duden en contactarnos para poder ayudarles y darles una buena ayuda en lo que podamos servir.
Este curso que iniciamos esta noche, el cual vamos a tener 2 días, lo que es el día martes y jueves a esta hora, vamos a dedicar un buen tiempo y también a poder analizar bien la doctrina y no solamente analizarla, profundizar en algunas cosas. Y por eso este curso está sacado del libro de doctrina De tal manera amó Dios al mundo. Como luteranos confesionales, en el transcurso del tiempo, nosotros hemos tenido libros de dogmática que hemos usado. Hay un escritor que es de apellido Müller, es un muy buen libro que nosotros usábamos por algún tiempo, pero algunas cosas que traía ese libro era mucha terminología en latín, entonces nos tocaba estudiar un poco el latín para poder hablar o poder leer ese libro. También la forma en que fue escrito un poco antigua, habían palabras que había que investigar y luego con el tiempo se desarrolló este otro libro que lo desarrolló uno de los profesores del seminario de Mequon en Estados Unidos y gracias a Dios ese libro fue traducido al español. De tal manera amó Dios al mundo. Y ese es el libro que vamos a usar. Ese libro está en la página de web de Academia Cristo si lo quieren descargar y tenerlo. Pero yo voy a ir compartiendo el libro por los temas que les estoy compartiendo eh, para que vayan leyendo y haciendo la tarea. Si usted quiere descargar todo el libro, pues no tengo ningún problema. Lo importante es que sepas a dónde vamos. El objetivo que tenemos de este curso es que usted va a ser capacitado con el crecimiento teológico y apologético que le permita defender, enseñar y practicar el compañerismo a partir de la teología sistemática, la historia eclesiástica y el conocimiento de la introducción bíblica. 2 palabras claves: teológico, que es el estudio de Dios, y apologético o apología es defensa, que eso es muy importante. Nosotros no solamente estudiamos para enseñar a otros, sino también para presentar defensa frente a la falsa doctrina. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar mucho en cuanto a crecer. ¿Cuáles son los temas que vamos a estudiar dentro de este curso? Estos temas que tenemos acá, vamos a encontrarnos primero con el prolegómeno, que es la primera lección que vamos a empezar a hablar esta noche. ¿Y qué significa prolegómeno? Introducción. En la introducción al estudio de la doctrina cristiana. En este curso ponemos el fundamento de dónde extraemos la doctrina y comparamos un poco más, y ustedes pueden ver que se habla un poco más acerca de qué tienen otras denominaciones, de dónde extraen ellos la doctrina de ellos. Y aunque nosotros estamos ya familiarizados con algunas cosas, lo que sí necesitamos siempre es usar la razón de manera ministerial, porque ustedes saben que el diablo se disfraza como ángel de luz y siempre está confundiendo. Entonces, es importante que veamos que la iglesia romana extrae su doctrina no solamente de la Biblia, sino de la tradición. O las iglesias reformadas o evangélicas o protestantes usan mucho la razón, o como el modernismo ha afectado mucho la fe de muchas personas o ha involucrado mucho las iglesias. Les pongo un sencillo ejemplo con el libre albedrío. El libre albedrío es un término que inventó la falsa doctrina, porque el libre albedrío, sencillamente, cuando viene la pregunta o el tema de eso, son personas que no entienden realmente la ley y el evangelio y no entienden que el hombre es esclavo, que somos esclavos de nuestra carne o somos esclavos de Dios. Entonces, muchas personas creen que el libre albedrío es una doctrina, así como hablamos de la Santa Cena, del bautismo o de la salvación por gracia, pero no lo es. Son términos
que inventó, un hombre que no solamente estudiaba la Biblia, sino que era filósofo. Y muchas de las doctrinas falsas vienen de la base de la filosofía. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con eso y aprender mucho de eso para saber en qué ponemos nuestra base, qué dice la Biblia y de a dónde vienen ciertas doctrinas. Luego, vamos a estudiar la teología, que es el estudio de Dios, el autor de la salvación, y vamos a ver temas muy importantes como cómo se conoce a Dios, los atributos de Dios y entre otros temas. Luego vamos a estudiar la antropología, es decir, el estudio del hombre, que es el objeto de la salvación. Allí vamos a hablar de un tema, por ejemplo, del alma. Vamos a hablar de cada uno tiene un alma que ha sido creada por Dios, que el alma nunca muere. Y también vamos a ver cómo muchas personas han cambiado cosas que tienen que ver con el hombre. Un tema también muy bonito que vamos a estudiar es la cristología. No solamente vamos a hablar, como ustedes saben, de la obediencia activa y pasiva de Cristo, sino también hay otros atributos de Jesús que vamos a aprender, como el genius apostático, que son cosas buenas que nosotros necesitamos identificar acerca de la persona de Jesucristo. Y eso también nos ayuda mucho a poder tener más propiedad cuando se está negando que Jesucristo es Dios y vamos a poder apreciar más acerca de lo que Él hizo. Entonces, aquí estamos viendo este listado de lecciones que vamos a tener en este curso. Eh, este curso va a demorar un poco de tiempo a los otros porque vamos a tener mucha lectura y vamos a compartir las experiencias y también al contestar las preguntas queremos que ustedes puedan ver de que queremos es que ustedes expresen la doctrina con sus palabras. Por eso la forma de las preguntas, ¿cierto? Escriba un párrafo sobre esto. Entonces, lo que queremos es que ustedes lean el documento y con sus palabras, como si usted le estuviera explicando a alguien, como si usted le estuviera explicando a un niño, pues cómo le explicarías esta parte de la doctrina. Y por eso queremos tomar bien el tiempo para que podamos juntos crecer en esto. Continuamos con lo que vamos a estudiar. Continuamos con la soteriología. La soteriología de la adquisición, el estudio de la adquisición de la salvación. Y allí, pues no solamente vamos a hablar de la gracia como tal, sino que también vamos a encontrarnos con algo que se llama la gracia infusa, que es lo que enseña el catolicismo romano, y también vamos a aprender unas características de la gracia que son muy importantes. La escatología, que se habla de las últimas cosas, los últimos tiempos, y ustedes saben que hoy en día se escucha mucho del milenio. Entonces vamos a ver la Biblia que nos habla acerca de la escatología, de lo que estamos viviendo. Y también es muy importante porque hay mucha falsa doctrina en cuanto a esto. Y los estados temporales, vamos a hablar del matrimonio como un ejemplo de lo que nosotros vivimos. Y el mismo libro nos trae unas notas finales, pero esas notas finales ustedes van a estar para complementar lo que nos dice la misma palabra de Dios y lo que nos dice estos estudios. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando ahorita estábamos hablando del catecismo, que el catecismo se divide en 5 partes. ¿Quién de ustedes puede recordarme las 5 partes que se divide el catecismo? Entonces, vamos a repetirlas para que las memoricen, porque es importante memorizarlas. Mandamientos, las confesiones, hablando del credo apostólico, los sacramentos, la oración y el oficio de las llaves. Otra vez, mandamientos, las confesiones, hablando del credo,
tenemos los sacramentos, tenemos la oración, que ahí se ve el Padre Nuestro, y el oficio de las llaves. Bien, eso lo aprendemos en el catecismo y son esas 5 doctrinas, hay que aprenderlas de memoria, tal como se las acabo de mencionar. Aquí en la dogmática vemos que se habla un poco más diferente. Prolegómeno, teología, antropología, cristología, soteriología, escatología y estados temporales. Entonces, ustedes que están viendo acá, ¿cómo están creciendo en el estudio de la doctrina? Venimos de lo básico. Academia Cristo nos enseñó muy bien el catecismo en el nivel discipulado. Ustedes lo estudiaron. Luego estudiaron el catecismo, estudiando la doctrina con nosotros. Y ahora vamos a estudiar la dogmática. O sea que piensen en estos 3 niveles. Y este último nivel pues nos va a ayudar mucho a crecer. Entonces, eso para que lo tengan de, de referencia. Y recuerden memorizar esas 5 doctrinas que vemos en el catecismo, porque si ustedes las memorizan, les va a ayudar en esto. Yo les hago una pregunta, porque es importante saber esto. Dentro de estas 5 doctrinas, ¿dónde se hablaría de los ángeles? ¿Dónde se hablaría de los ángeles? Y les pongo ese ejercicio para que veamos lo importante de conocer la doctrina de manera sistemática. Es decir, hay un sistema, un orden que nos ayuda en ella. Entonces, ¿dónde creerían ustedes que se puede hablar de los ángeles? Bueno, en el oficio de las llaves, Bueno, entonces en el oficio de las llaves es cuando mostramos el pecado al hermano, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de los ángeles, encontramos en las confesiones, en el credo apostólico, cuando decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, ahí se habla de los ángeles, porque Dios creó los ángeles en uno de los días de la creación. Y eso está en el catecismo. El ejemplo de que pone Juan, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a mostrar el pecado a un hermano, pues está el oficio de las llaves. Por ejemplo, cuando estudiamos consejería, los que estudian consejería conmigo, el oficio de las llaves juega un papel importante ahí. Otra pregunta, ¿dónde hablaríamos o en qué nos apoyaríamos para hablar acerca de la resurrección de los muertos, teniendo en cuenta esos 5 puntos? Entonces, volvemos otra vez al credo, el el credo, último artículo, ¿cierto? Habla y creo en la resurrección de los muertos. Y así ahí es, hay una amén. sección, ¿cierto? Pero también, pero también encontramos que se habla de la resurrección de Cristo cuando estamos hablando, y vamos a hablar aquí de la cristología. Entonces, ¿por qué les hago estas preguntas? ¿Para qué estudiamos la doctrina? Para cuando a nosotros nos hagan una pregunta de cualquier tema espiritual, nosotros tengamos aquí en esta cabeza que Dios nos dotó. Ah, esto está en tal doctrina, yo ahí puedo hablar con toda tranquilidad o sabemos dónde ir a investigar, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno estudiar la doctrina de manera sistemática. Hay un sistema. Por ejemplo, quisiera que ustedes hicieran cualquier pregunta en este momento para ver dónde nos ubicamos dentro del catecismo, dentro de las 5 doctrinas. A ver, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta de algún tema? La gracia. Muy bien, entonces la gracia la encontramos en los mandamientos.
porque cuando estamos estudiando los mandamientos nos damos cuenta del pecado, pero cómo somos perdonados. También la gracia la encontramos en el segundo artículo del credo, que se habla de Jesucristo. También la gracia la podemos encontrar en el oficio de las llaves, porque se habla del perdón de los pecados. También la gracia la encontramos en los sacramentos, porque recuerde que el bautismo da fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús, que es el autor de la salvación. La Santa Cena cuida esa gracia. Entonces, sí ven lo bueno de estudiar de manera sistemática la doctrina. ¿Tienen alguna otra pregunta así como la hizo Álvaro? ¿Qué otro tema? Y hacemos este ejercicio para que ustedes puedan ver a dónde ustedes van a llegar con estos estudios. ¿Quieren saber de otro tema? Poner uno capcioso. El arrebatamiento. Muy bien. Entonces, tercer artículo del credo, que habla de que Jesús va a venir por segunda vez, pero también el segundo y el tercer artículo del credo hablan de eso, ¿cierto? De la segunda venida de Cristo, y el tercer artículo habla de la resurrección de los muertos. Y aquí lo vamos a estudiar en la escatología. Y entonces, ¿qué vamos a darnos cuenta? De que la Biblia sí habla del arrebatamiento, pero de el momento o del término indicado, ¿cierto? No como los milenialistas, como lo creen ellos. Entonces, miren lo importante de eso. Bien, ¿alguien más quiere participar? Pastor, Dale, Sandra. la, la vida eterna. Muy bien. Entonces, la vida eterna, ya sabemos que el tercer artículo del credo, el Espíritu Santo nos da la vida eterna. Allá se enseña mucho de esto. También de la vida eterna, aquí vamos a hablar de la soteriología, la cristología, se habla de la vida eterna. Y también cuando estamos estudiando los mandamientos, encontramos cuál es el propósito del perdón de los pecados, darnos la vida eterna con el Evangelio. Bien, Muchas gracias, Pastor. ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos con este curso, de que ustedes les hagan una pregunta y nosotros podamos, o al menos en nuestro cuaderno de notas, saber dónde buscar. No crean que yo no tengo mis cuadernos de notas, yo tengo mis notas también. Sencillamente que con el tiempo uno va haciendo esos ejercicios. Y esos son los ejercicios que ustedes necesitan hacer. Y cuando les hagan preguntas de manera espiritual, sabemos dónde ir. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere participar o continuamos? Muy bien, continuamos. Entonces, en la clase en vivo vamos a estudiar la lección juntos y muy importante, ¿cierto? El compartir experiencias y la asignatura. ¿Por qué es importante? Porque otra vez, ¿qué queremos? De que ustedes expresen con sus palabras lo que entendimos en el texto. Entonces, el compartir experiencias va a estar muy relacionado con el tema que estamos hablando, que estamos estudiando. Yo seleccioné estos, pero pueden haber otras experiencias que uno puede compartir, porque realmente cuando estamos expresando y explicando la doctrina, pues va a venir de algunas anécdotas, de cosas que la gente nos pregunta, porque cuando nosotros estamos estudiando, podemos memorizar muchas cosas, pero cuando llegamos a la vida real, yo tengo la oportunidad de trabajar con vicarios que mandan acá a Colombia, no solamente a aprender español, sino también a practicar la doctrina en español. Entonces, a mí me gusta mucho ese trabajo porque yo no tengo que preocuparme por enseñarles a ellos doctrina, ellos la aprenden muy bien en el seminario. Es aquí donde ellos aprenden la aplicación, porque a veces cuando estamos hablando de temas, empezamos a buscar en las doctrinas, en la palabra de Dios, lo que está viviendo, lo que está sucediendo. Y eso es muy interesante, porque cuando estamos en la práctica, nos damos cuenta que hasta a veces
la Biblia o la palabra de Dios nos da una dirección que nosotros podamos decirlo. Entonces, ahí es donde entra lo que llamamos la casuística. Entonces, que la casuística son esos casos que la Biblia no habla, pero sí tenemos unos principios bíblicos por lo cual nos vamos a guiar. Y la teología o la dogmática o el estudio sistemático de la doctrina nos ayuda mucho a eso. Entonces, es un estudio constante que nos ayuda mucho a crecer. ¿Y por qué crecemos? No solamente para nuestro bienestar espiritual, sino de enseñarle a otros, de poder tener una buena conversación con otros. ¿Por qué este libro, que es donde vamos a sacar nuestro estudio, que es un libro de doctrina cristiana, se llama De tal manera amó Dios al mundo? Vamos a ver tres motivos por los cuales. El primero es por Jesucristo, por las buenas nuevas de la salvación, porque el centro de toda enseñanza bíblica es Cristo. Vamos a buscar estos tres pasajes que vemos aquí en nuestra presentación. Eh, Algún hermano que busque Hechos 20, 27. Tenemos también Primera de Corintios 2:2 y tenemos Romanos 4:25. Entonces, aquí tenemos los pasajes bíblicos. Hechos 20, 27, ¿qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? ¿Puedo, hermano? Dale, claro que sí. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muy bien. Entonces, este es un versículo muy importante porque cuando estamos viendo estas palabras las dijo Pablo, pues es lo que hay que hablar, todo el consejo de Dios. ¿Se acuerdan? Hace poco hicimos este ejercicio. ¿De qué temas quieren hablar? ¿De qué preguntas queremos hablar? Hay que hablar de todo lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso muchos se meten en problemas y yo, yo no entiendo cuando hablan de que un niño no necesita bautismo o que un niño no tiene pecado. ¿Cómo llega a ese extremo de afirmar eso? Entonces, cuando leemos Romanos capítulo 3, que dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, ¿cómo interpretan esas personas eso? Entonces ahí nos damos cuenta de que no están predicando, no están hablando todo el consejo de Dios. Y nosotros necesitamos aprender eso para lo más posible ser fieles a lo que Dios nos dice en su palabra. Primera de Corintios 2:2, ¿qué nos dice? Pues me Dice, propuse, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muy bien. Entonces, Jesucristo, ¿a qué nos lleva? A hablar de su obra, lo que hizo por nosotros. Si nosotros estamos haciendo la doctrina y no vemos a Cristo, pues nos toca volver, como cuando nos estaban enseñando a sumar, a multiplicar, a restar, a dividir, que necesitábamos conocer los símbolos, las cosas básicas. Lo más básico y más importante de la fe es ver a Cristo. Viviana, Romanos 4:25. Sí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, aquí, ¿por qué se llama este libro De tal manera amó Dios al mundo? Porque está centrado en Cristo. Y es precioso esto. Ahora tengo la oportunidad de estudiar segunda de Crónicas. Ya va a ser el año pasado estudiando primera de Crónicas. Este año he estado estudiando segunda de Crónicas. Y es increíble cómo se ve a Cristo allí. Y uno se emociona mucho el ver cómo toda la escritura es cristocéntrica. Y este estudio va a ser muy cristocéntrico. Vamos a concentrarnos mucho en eso. En segundo lugar,
vamos a recordar que todas las doctrinas de la Biblia se centran en la enseñanza central de la Escritura. ¿Qué nos dice este pasaje que es muy conocido? Efesios 2, 8 y 9. Amén, pastor. Dale, Julio. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la doctrina fundamental o central de la Escritura? La salvación por gracia o la justificación por medio de la fe. Entonces, por eso este libro se llama De tal manera Dios al mundo. Primero, porque está centrado en Cristo. Segundo, porque todo está enfocado para la edificación de la salvación por gracia, pero también para que le enseñemos a otros este mensaje de la salvación por gracia. Y en tercer lugar, es porque esta revelación divina de la salvación que es para todos, pues Jesús la comisionó a usted y a mí para ser discípulos a todas las naciones. Y sabemos lo que nos dice Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales todas las cosas. Entonces, no solamente estudiamos para nuestro crecimiento espiritual, sino para enseñar a quién, a otros. Y eso es una bendición, el poder vivir esta experiencia de poder crecer juntos con la doctrina bíblica. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Yo comentario, profesor, Claro, pastor Vivi. Henry. Claro, La Vivi. verdad que estoy maravillada con lo que vamos a estudiar. No, yo no tenía mucho conocimiento de todos estos temas en lo que es el seminario, ¿verdad? Hice un par de, pero estoy maravillada con lo que vamos a aprender. Por eso estoy muy muda. No, Muchas gracias. la gloria es para Dios y sabemos que es así. Bueno, a mí me gustan las clases de tratar de que sea de 1 hora y vamos a aprovechar el tiempo lo que más podemos. Eh, por eso les compartí para que fueran trabajando en la tarea, ¿cierto? Y más o menos podríamos sacar en semana y media, 2 semanas, todo lo que son las preguntas y todo esto, porque lo que más nos interesa es escucharlos a ustedes, cómo expresamos la doctrina, cómo enseñamos la doctrina a otros, cómo, porque una de las cosas que nos lleva al compañerismo es que así no usemos las mismas palabras, porque sabemos que estamos en diferentes países, pero que esas palabras tengan el mismo significado, que enseñemos lo mismo. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de Dios de justicia, Dios de amor, pero también podemos escuchar otros pastores hermanos que hablan de la doble justicia de Dios, pero están hablando del mismo tema. Sencillamente es que necesitamos tener un buen oído para escuchar la aplicación. Entonces, Dios de justicia manda que no pequemos, condena el pecado y castiga el pecado. Dios de amor, pues perdonó nuestros pecados en Jesucristo. Ahora, volvemos. ¿Cómo así que ya no, yo no estoy escuchando a esta persona que está hablando del Dios de justicia, Dios de amor, sino que está hablando de la doble justicia de Dios? Bien, entonces ya sabemos la primera parte de la justicia. Dios manda que no pequemos, Dios castiga el pecado. Ahora, la segunda justicia, pues alguien tenía que recibir el castigo. ¿Quién recibió el castigo de la falta de justicia de nosotros? Jesucristo. Él es nuestra justicia. Isaías habla de esto. Entonces, por eso, cuando ustedes lean documentos doctrinales o están escuchando a alguien y menciona esto, ya saben que están hablando del mismo tema. Lo mismo puede pasar con nosotros. Lo importante es que podamos explicar bien y fielmente la doctrina, fielmente la palabra de Dios. Y ese curso nos va a ayudar en cuanto a esto. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema del prolegómeno, que es la base sobre donde vamos a
poner los fundamentos para de dónde extraemos la doctrina, de dónde nosotros sacamos la doctrina, ¿cierto? Entonces, hay dos cosas importantes que ustedes vieron en el documento, que el prolegómeno es el estudio de la doctrina cristiana, pero también en el prolegómeno vemos la fuente, o sea, de dónde extraemos la doctrina cristiana, que es la Sagrada Escritura. De ahí lo importante para nosotros, la reverencia hacia la palabra de Dios. Porque ¿cómo nosotros vamos a poder decir, Dios dice en su palabra esto? Es porque tenemos la seguridad que viene de la misma escritura. Y a veces no vamos a poder dar una respuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo da. Como las famosas preguntas que nos hacen, si Dios sabe todo y él sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué no detuvo esto? Ustedes saben que esa pregunta la hacen mucho, pero la Biblia no da una respuesta. O nos encontramos por allá con pasajes tan difíciles como en Judas, que aparece el arcángel Miguel peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Solamente hay esa referencia en la Biblia, una sola vez se menciona, porque en el Antiguo Testamento no se habla de eso. Textos difíciles de poder explicar. Pero ¿cómo nosotros podemos decir de que no hay una buena explicación a esto, no sabemos cómo explicarlo? Porque la fuente que viene es de la Sagrada Escritura. Entonces, a veces vamos a contestar porque sí. ¿Por qué eso? Porque sí. ¿Por qué? Porque no. ¿Y por qué? Porque Dios no dice más, no sabemos qué más podemos decir. Porque si nos ponemos de sabiondos, pues vamos a tener problemas espirituales. Y ahí es donde entra la falsa doctrina. Entonces, el primer punto que nos vamos a centrar es el estudio de la doctrina cristiana. Bien. Y hablando de este punto de la doctrina cristiana, pensando en el centro de la enseñanza de, de la, de la doctrina cristiana, nosotros tenemos una pregunta de compartir experiencias, ¿cierto? Y quiero escuchar los que deseen participar de la primera pregunta. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre tantas religiones que hay en el mundo? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? Quien vaya a participar, levanta la mano, por favor. Bien, vamos a escuchar a Félix. Hermanos, buenas noches. El problema de la existencia de tantas religiones y de tantas sectas se debe a nuestra naturaleza humana, en la cual nosotros eh, queremos es cumplir nuestros pensamientos y nuestras palabras y no la palabra de Dios. Nosotros, nuestros egos, nuestros anhelos y nuestras soberbia hace que tengamos como humanos tendencia a buscar lo más fácil, lo más cómodo, lo que eh, nos facilita las cosas y nos da calma, pero no buscamos el mensaje y la palabra de Dios. Muy bien, gracias hermano por compartir. María Teresa. Sí, Teresa, te escuchamos. Sí, tiene el micrófono abierto, pero no la escuchamos. Vamos a ver qué pasa. Vivi. Sí, yo creo que, como decía el hermano Félix, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa quiere crear su propia doctrina y su propio Dios a como conviene.
em, no vamos a la fuente o no van a la fuente, ponen su propio razonamiento, porque como no ven un Dios, eh, lo, lo imaginan, y imaginan a través de su razonamiento y su propia opinión. Entonces, por eso yo creo que hay tantas doctrinas, o hacen otros santos para facilitar sus conveniencias o no sé, pero me parece que es la falta de no sé si es sometimiento la palabra, pero le cuesta mucho al hombre, a la mujer, al hombre y la mujer, ser sumiso adelante de la palabra de Dios. Yo creo que desde que el mundo es mundo, se huía de lo que Dios eh, planteaba o lo que Dios quería, su voluntad, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy eh, cada uno busca la religión que más le gusta, le queda cómoda. Creo que es eso, más o menos, ¿no? No sabría bien explicar el motivo real, pero es lo que me parece a mí. Muy bien. Julio. Gracias, pastor. Sí, coincido con los hermanos que la esencia, cuando vemos las diferentes religiones, si vemos el catolicismo, que usan como doctrina la Biblia y los principios de los hombres, porque lo que enseñan son tradiciones. Igual hacen los ortodoxos y muy parecido las iglesias reformadas, porque prevalece la razón. ¿Y qué está intrínseco en todos esos principios? El hombre, el ego del hombre, cómo ve el hombre a Dios y no realmente como están las escrituras, o sea, no hay un respeto, apego total a la escritura, tal como dice Apocalipsis 20:22, le añaden y le quitan. Realmente no tienen, como habla Lutero, de que realmente la escritura es la única verdad. Aquí, en todos estos casos, le añaden o le quita. Es la razón del hombre. Muy bien, gracias. ¿Y Juan? La pregunta es sobre por qué hay tantas religiones en el mundo. Pues unos por dinero, ¿no? Lo hacen, y otros para tener dominio sobre la humanidad. Bien. Y es muy interesante porque eso está relacionado también con la primera pregunta que ustedes tienen en las asignaciones, ¿cierto? ¿Quién es el centro de la enseñanza de la doctrina cristiana? Y eso tiene que ver mucho con Cristo, con el Mesías. Porque si ustedes piensan en todas las religiones que existen, siempre quieren buscar un mediador. Y ese mediador que ellos buscan, bien sea, pues, pensemos en el Islam, ¿cierto? Que ellos no hablan de Jesucristo, sino que hablan de Mahoma, por citar un ejemplo. O vemos como el budismo, ¿cierto? Que hablan del nirvana o la iluminación y no quieren hablar de realmente los lugares que Dios creó, o el mismo judaísmo que negó a Cristo, el Mesías. Y luego escuchamos acerca de lo que pasa con el catolicismo romano, con las iglesias reformadas y con las iglesias evangélicas, pues que podemos ver. Hablan de un Salvador diferente. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Pues no es solamente un problema de apreciación hacia la palabra de Dios, o no es solamente hablar de cómo interpretan la palabra de Dios, sino que el hombre siempre quiere tener un Salvador a su manera.
Y si ustedes analizan cuál es el fondo del problema de muchas personas que estamos evangelizando o personas que se congregan en otras denominaciones, van a notar esto. ¿Qué van a notar? Que poco saben de Cristo, poco saben del amor de Dios y poco saben de la justicia de Dios. Y es ahí donde nacen las nuevas religiones. Por eso es muy fácil empezar una nueva religión. ¿Y por qué es fácil? Primero, porque al viejo hombre le gusta por naturaleza querer saber más que Dios. Y segundo, porque el orgullo pecaminoso que tenemos todas las personas nos gusta hablar de nuestra propia salvación. ¿Cómo yo puedo salvarme por mí mismo? Porque ese es el fondo de, de las religiones que hay en el mundo. Entonces, esto nos enseña mucho de cuál es el centro de la enseñanza cristiana. Realmente, ¿qué pasa cuando se pierde este centro? Y es ahí donde nace una nueva religión. Y es aquí donde nos damos cuenta lo que nos enseña nuestro curso, nuestra lección, cuando necesitamos enfocarnos en el centro de la enseñanza de la doctrina cristiana y no podemos desviarnos de ahí. Vamos a buscar Efesios 2:20. Ya leímos 1 Corintios 2:2, que lo leímos en la sección pasada, hablar de Cristo, pero este crucificado. ¿Quién desea de ustedes leer Efesios 2:20? ¿Carola? Eh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Muy bien. Entonces, el centro de la enseñanza de la doctrina cristiana es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y ustedes ahí vieron que hace esa pregunta y la contesta claramente, Dios hecho carne. Contesta muy bien esa pregunta, ¿por qué vino al mundo? A salvarnos. Y si ustedes otra vez comparan esto con las religiones que podemos conocer en el mundo, ellos quieren tener otra forma de salvarse. Si usted estudia bien el Antiguo Testamento, usted va a notar de que los pueblos paganos tenían también sus sacrificios. Por eso Dios, dentro de las leyes ceremoniales que le dio al pueblo de Israel, le dijo que no cocinaran al cabrito con la misma leche de, 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 de su madre. ¿Pero por qué? Porque los pueblos paganos hacían eso, que era la forma de idolatría. Dios no quería que se igualaran a ellos. Ellos tenían su propia religión. O ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento cómo un rey llegó a sacrificar a sus dos hijos. Y por eso Dios, dentro de los mandamientos, él prohibió eso. ¿Por qué? Porque no quería que el pueblo se identificara con esas religiones. O piensen en los filisteos, que andaban con su propio ídolo para toda parte. Y comparen eso con el pueblo de Israel que tuvieron el arca del pacto y andaban con la arca del pacto en el desierto. Y luego sabemos por primera por Samuel, por primera de Reyes, lo que pasó con esa arca del pacto y cómo los hijos de Elí perdieron el arca del pacto en una guerra con los filisteos, porque los filisteos tenían su propio Dios y andaban con ese Dios a todas partes, así como el pueblo de Israel andaba con el arca del pacto. ¿Esa qué conclusión nos lleva? A que las falsas religiones siempre han existido, pero han querido hacer cosas similares a Dios, pero a su manera de ser o de ver las cosas, olvidando que el único creador del mundo es Dios y olvidando de que hay un centro,
que es Cristo Jesús. Entonces, cuando ustedes vean de otras religiones, por qué existen, sencillamente investiguen cómo se salvan, o qué están buscando de la salvación, o qué están buscando de la vida después de la muerte. Y ahí le va la respuesta. Y muchas de esas cosas vienen de combinar la filosofía con la religión. Y eso es una catástrofe, una catástrofe. Por ejemplo, San Agustín es muy famoso y es un teólogo y un filósofo, pero ¿de dónde la Iglesia romana saca su teología, su teología de San Agustín? Y eso nosotros no lo podemos hacer a un lado porque eso sucede mucho. Entonces, a veces podemos mencionar frases de San Agustín, sí, dijo buenas frases que son coherentes con la Biblia, pero en otras aplicaciones encontramos que es un desastre. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Fue clara la idea de la primera pregunta que estamos aquí conversando? ¿Clara la idea? Sí, pastor, también quería aportar que también es en base de la ignorancia, ¿verdad? Porque si usted ve las iglesias pentecostales o reformistas de mi país, eh, creen en creen en Jesucristo como Salvador, pero lo tienen enfocado, también le agregan la parte milagrosa de la economía y de todo eso. No piensan en la salvación del alma, de la vida eterna, no se predica la ley y el evangelio, todo es evangelio, todos están perdonados porque Dios es bueno, pero no hay un arrepentimiento, no hay una confesión, no hay nada. Entonces la gente entra con esa mochila y también se va con esa mochila porque no son liberados de lo que realmente sienten o padecen. Entonces también es la ignorancia que hace que haya tantas religiones. Así Es la es. ignorancia también. Gracias. Sí, así es, así es. Entonces, Jesús bombero, Jesús médico, el Jesús banquero y el diablo feliz. ¿Carol había levantado la mano? Sí, pastor, que ciertamente lo que dice la hermana, que entran en el Cristo humano. Ellos no les interesa la vida eterna, les interesa es la vida de acá. Muy bien. Entonces, eso es una nueva religión. Cuando ustedes ven eso, eso es otra religión, no es el cristianismo como tal. Feliz. Eh, Nosotros vemos que en la Biblia está todo orientado sobre Cristo Jesús y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son para cumplir las profecías y las promesas que Dios hizo en el Edén a Adán y Eva después de su pecado, de que Él nos daría un Salvador. Y la gente busca eh, orientar todo todos los pensamientos y las ideas sobre una religión que va a compensar, es una religión que gratifica y entonces crean eh, esta situación de, de las iglesias que prometen lo que la Biblia no promete y que obligan a cumplir cosas que la Biblia nunca ha obligado. Es la teología de la prosperidad en la cual ellos comienzan a dominar y a manejar a las multitudes para beneficio propio. Muy bien, sí. Entonces, eso es otra religión, porque no es la religión que nos enseña la Biblia. ¿Bien hasta ahí? Y eso es muy importante tenerlo claro, porque ese es el fundamento de la fe. Muy bien, vamos a terminar con oración. Espero que toda la información que hoy les di les haya sido clara. Si en algo no fui claro, con toda la confianza pueden hablarme al WhatsApp y trato de ayudarles. Camilo. Quiero saber qué es
lo que hablaste de ginos apostático. Ah, bueno, espéreme cuando lleguemos allá, a la cristología. Espérenos, ¿Cómo, allá va cómo, a ser bueno. cómo se escribe? ¿Cómo se- Allá va a ser bueno. Y usted lo va a enseñar, ya sabemos quién lo va a enseñar. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe para empezar? Así como los baffles, genus, Genius. genus, sí, Genius, genus, genius que es modo, sí, apolestático, y hay otro que ahorita se me va de la mente, pero tranquilo, que allá se me ata la cabeza. Todavía no Hermano muere. Camilo hermano Camilo me está asustando con esos términos. Sí, no, allá lo ponemos a repetir. No, Muy lo que bien. lo nombró el pastor Henry en su... Sí, vamos a estudiarlo aquí en este curso. Vamos a aprender eso y a memorizarlo. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, te queremos dar gracias por esta bella oportunidad de poder meditar sobre tu palabra. Oramos, Señor, por aquellos que están en otras religiones, que no conocen la verdadera paz, que no conocen que tú eres el Creador y eres nuestro Salvador. Y queremos orar por ellos para que, así como abren tu palabra, no pongan freno al Espíritu Santo y puedan ver la necesidad de Cristo y la obra que hizo por nosotros. También queremos orar, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades personales que tenemos. Oramos por nuestros familiares que están enfermos, como también queremos poner en tus manos a los que tienen grupo sembrador para que seas tu Señor guiándoles, fortaleciéndoles con la enseñanza de la Biblia. También queremos orar, Señor, por toda nuestra iglesia, para que mantengas misioneros, pastores, sembradores y hermanos en la fe, fieles a tu palabra, que la podamos enseñar usando fielmente la escritura. Bendícenos esta noche, danos un buen descanso y que el día de mañana vivamos solo para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les Amén. bendiga. Una buena Que tengan buenas noche. noches. Hasta mañana. A Buenas descansar. noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones a todos, que tengan una excelente noche. Listo, Juan. Bendiciones. Buenas noches, profesor Henry. Buenas noches a todos. Chao, Lorena. Chao. Bendiciones.